muchísimas gracias por continuar con nosotras. Estamos muy orgullosas, Miriam Ebey y Jimena, de contar esta noche con la presencia del bellísimo doctor Juan Bautista Arrien. Él vino a Nicaragua por primera vez en 1956 como maestrillo del Colegio Centroamérica de los Jesuitas. Después se fue a estudiar nuevamente a Europa y regresó a Nicaragua 3 años después de fundada la UCA, pero cuando se trasladó de la vieja Managua al actual lugar donde tiene su sede. Y cuando yo entré a estudiar en 1977, que venía yo también de Europa de haber comenzado filosofía, me encontré con este extraordinario, magnífico rector Juan Bautista Arrien, a quien le queremos preguntar qué cosa es la patria para usted, Juan Bautista. Mira, bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarme, Miriam Ebey, Jimena. Es un honor. Yo recuerdo allá, ¿qué año sería? Tal vez los años 60 y tantos, que tuve el honor de compartir cámara con usted, ¿no? Y usted siempre me halagaba, me alababa, etcétera, y me decía que me amaba. Se lo sigo diciendo. Exacto. Se lo sigo diciendo. Pero es el mismo amor de entonces, el de ahora, porque el amor es inagotable. Cuando alguien ama a una persona, siempre queda una relación, una interacción, un recuerdo, etcétera, ¿no? Entonces, cuando a mí me preguntan qué es la patria, yo les digo, ¿qué es la madre? ¿No? Sí. Entonces, la patria viene a ser un conjunto de cosas que tiene aspectos profundamente emocionales, sentimientos, identidad, es decir, es el sustracto de nuestra personalidad y de nuestra identidad ubicada en un territorio, en un espacio, en una patria, así la decimos. Entonces yo creo que el concepto de patria que se va viviendo, sobre todo en estos días, tiene mucho de afectividad, tiene mucho de emoción, tiene mucho de identidad, tiene mucho de reencuentro, tiene mucho de recuerdo, tiene mucho de referentes a hechos grandes, remembranzas, etcétera. Es un conjunto tal de cosas emocionales, psicológicas, sociológicas, históricas, es un conjunto de cosas. Y eso es la patria y esa es Nicaragua, ¿no?, para nosotros. Después ya la patria, que tiene tanto de emocional, tal vez después se conceptualiza en el concepto de nación. Ya es la nación Nicaragua, el Estado de Nicaragua, nación-Estado, el ¿no? Pueblo. Sí, que más bien es una relación lógicamente jurídica, las relaciones internacionales, etcétera. Yo pareciera que la patria ha quedado ya inserta en nuestra vida, ¿no? Pero ya hay que comunicarse con el exterior, ya que somos primero una nación, un Estado, después un país, el país que tiene más aspecto de, ¿cómo te diría yo?, del exterior, de la belleza del paisaje, de los lagos, en fin, todo eso es el país, la riqueza, recursos, todo eso es el país. Pero después viene el país, también se hace un grande, viene el pueblo, es decir, la gente. Un pueblo trabajador, heroico, etcétera, ¿no? Y además con grandes cualidades. Yo creo que el nicaragüense tiene grandes cualidades intelectuales, afectivas. Realmente es un hombre vivencial, es un ser vivencial el nicaragüense. Ese es el pueblo, ¿no? Con distintas dimensiones. Es el pueblo más popular, pero es el pueblo que nos va a cantar hoy. Ese es el pueblo, ¿no? Es algo que vibra en nosotros en relación con los demás, con la gente. Después del pueblo viene la comunidad, un poquito más chiquito si se quiere, pero la comunidad ya es una convivencia más cercana de personas, de amistades, de relaciones familiares. Después vendrá la familia, y de la familia viene el grupo de los grupos de los muchachos, de las muchachas, de los empresarios, exacto, te fijas. Entonces la patria es todo aquello donde comenzamos
y llegamos hasta lo más pequeño. Hasta lo más pequeño. Y de lo más pequeño subimos a lo más sublime. grande y sublime, ¿no? Como en estas fechas de los días patrios. Eso te diría yo en términos generales lo que significa para mí la patria, es decir, es algo muy grande, algo englobante, algo inserto, pero inserto no solo en el conocimiento, yo creo que es mucho más emocional, afectivo, cariñoso, amoroso. Yo siempre la comparo con una madre y recuerdo y me pregunto, de niño, cuáles eran mis componentes originales. ¿Tú crees que era el intelecto? No, era mamá, papá, los hermanitos. Es decir, el hogar, la afectividad, claro, el cariño, claro, la seguridad, en fin, todo eso entra en el ámbito emocional, afectivo, y eso es lo más original del ser humano. Después se desarrollará la inteligencia y tal, pero siempre queda en el fondo eso que somos nosotros, cada uno de nosotros. Entonces, yo me considero de niño con mi madre, ¿ves? Pero después ya de ciudadano con la patria, y es lo mismo, es lo mismo. Sí, eso es lo que yo les diría, según mi concepción. Doctora Rien, no sé, que es una delicia escucharlo, pero yo quiero hacerle una pregunta. Dígame. Quiero que nos cuenten la verdad. Ajá. ¿Cuál es la diferencia que usted encuentra entre la juventud de aquel momento, cuando usted llegó a Nicaragua por primera vez, y la juventud de hoy? Ya. ¿Cuáles son las diferencias que usted encuentra en esa? A mí me gustaría hacer un recuerdo, mamá, cuando yo entré a estudiar a la UCA en el 77, que venía de la Universidad Católica de Lovaina, que también es una universidad jesuita, bueno, y me encontré con el doctor Arrien como rector. Eran momentos trascendentales de la patria, había todo un proyecto nacional. La juventud estaba muy comprometida con ese proyecto de democracia, de patria, de hacer nación, de construir otro proyecto. Y realmente el compromiso era hasta las últimas consecuencias. El compromiso era hasta vivir o morir o vencer o seguir la vida, ¿verdad? Entonces, no sé. La pregunta de Miriam Ebet tiene mucha pertinencia, porque no sé hasta ahora, hoy, cómo vemos a la juventud cuando entra a la universidad. Me están retando. Bueno, mira, yo diría que la juventud es la misma. ¿Qué sucede? Es que cada uno de nosotros, juventud o madurez, vive en un contexto. En un contexto histórico, sociológico, económico, etcétera, en un contexto. Y en aquel entonces, efectivamente, creo yo que había un eje, una especie de fundamento, de sostén unitario. Teníamos una dictadura y la juventud en aquel entonces se sintió con el poder y el compromiso de hacer algo por llegar a ser sujetos de la historia. O sea, no a repetir lo que los otros han hecho, sino a hacer lo que ellos ya sentían que debía ser la patria Nicaragua. Entonces había un porqué general, unitario, y quien tiene un porqué para vivir puede soportar cualquier cómo. Eso nos decía Nietzsche. Efectivamente. Si tú tienes un porqué, no importa. Entonces tú hablabas de todas esas dificultades. Yo recuerdo cuando tenía que ir a las cárceles a sacar a los estudiantes. Cuando nos tomaron la universidad. En fin, todo aquello que es real, no solo recuerdo, es vida, es experiencia viva, ¿no? Entonces aquella juventud tuvo realmente la dicha de tener ese porqué unitario, una unidad, ¿ve? Que yo la viví después en la alfabetización. Qué hermoso. ¿Ve? Que también estamos celebrando un aniversario importante. Ayer fue el Día Internacional de la Alfabetización. Qué belleza. ¿Ve? Entonces yo sentí que en la alfabetización hubo, curiosamente, en razón de la alfabetización y de la educación, una unidad nacional. La más perfecta unidad nacional que yo he vivido en este país. Qué maravilla. Todos, ahí no había ricos, ni pobres, no, era un proyecto ni partido, era algo nacional. Y todos coincidíamos en ello.
hubo unidad perfecta. Y por eso 60.000 jóvenes se trasladaron a la montaña a alfabetizar, 115.000 entre ellos y otros que estábamos más en retaguardia. Hicimos esa obra maravillosa, esa epopeya, eso que realmente ahora son palabras de la UNESCO, que fue la motivación y la aglutinación, la movilización más grande de la historia del siglo XX. Así, en cuanto a juventud. Épico. Fue algo extraordinario. Cierto. Más aún, ya que estamos en cámara, hay que hacer cierta propaganda por la UCA. Hagámoslo porque es nuestro 50 aniversario. Bueno, pues fíjate que la UNESCO, además de reconocer todo lo de la cruzada, fíjate bien que ha declarado a todo lo que es, ¿cómo no sé llamarlo? Es decir, las cartillas, las fotos, los cassettes, o sea, toda la documentación de la cruzada, la metodología de la cruzada nacional, todo lo que constituye esa historia documental, eso ha declarado la UNESCO como parte de la memoria del mundo. ¡Qué maravilla! De la memoria del mundo. ¡Qué hermoso homenaje al padre Fernando Cardenal! Claro. Y a todas las personalidades. Eso está en el Instituto Histórico, homenaje. Ahí está todo. ¿Ve? Ahora, ahí tienes dos momentos interesantes. La unidad de los jóvenes contra la dictadura y la unidad de los jóvenes en favor del pueblo por la alfabetización. Hermosísimo, hermosísimo proyecto. Ahora, extraordinario proyecto. Tu mamá me pregunta, bueno, ¿qué diferencia? La juventud es la misma. Lo que necesita la juventud son esos porqués. Guía. Esos porqués, eso que le atraiga, que no sé, le arrastre, que le absorba. ¿Ve? Y yo veo que antes, en esas dos experiencias de las que hemos hablado, yo ahí veía realmente un porqué unitario, una unidad, ¿no? Pero ahora la juventud, yo veo a la juventud comprometida también, pero en distintos espacios. Porque yo encuentro a la juventud comprometida con la cultura de paz, por decir algo. Los derechos humanos. Con la construcción de un techo para mi país. Un techo para mi país. Tus nietos han ido a construir, mi hija menor, mi sobrina, mis sobrinos han ahí ido. Ahí tienes, ¿ves? Y de todas las... Andan en las calles pidiendo dinero para... La alfabetización sigue siendo. Sí. Es decir, el SIDA o el medio ambiente, fíjate también, los promotores del medio ambiente. Es decir, hay distintos cauces a través de los cuales la misma juventud se expresa, corre a través de esos cauces. Pero en aquel entonces tal vez lo veíamos todo como algo unitario, ¿no? Todos unidos, como lo fue en la alfabetización, ¿ve? Pero yo creo que a la juventud lo que le hace falta es esos porqués, esas grandes metas, esas grandes hazañas, ¿no? No que ahora, lógicamente, estamos un poquito fragmentados, ¿eh? Así como hay muchos cauces buenos, también los hay cauces que distorsionan el recorrido del agua por esos cauces, de la energía de la juventud, etcétera, ¿no? Esa es la diferencia, pero yo veo que la juventud es la misma. La juventud le gustan las fiestas, la juventud siente, la juventud tiene valores, la juventud es auténtica, la juventud es generosa, lo mismo que fue entonces, lo es ahora, pero hay que encontrar los cauces por donde corra la generosidad, el heroísmo, porque es heroico estar en la montaña, alfabetizando durante unos cuantos meses, comiendo como los campesinos. Sin ver a su familia, comiendo de otra manera, mal durmiendo, mal comiendo, sin noticias muchas veces de su familia, en medio de una guerra que estaba todavía ocurriendo. Entonces tú viviste aquel espacio histórico, sociológico, político. Ahora los jóvenes viven otro espacio, pero es muy interesante. Tú entonces pensabas de una manera,
ahora ya como ligada a las empresas, empresaria, sí. Ya sí, claro. Como que vives de otra manera, pero eres tú misma. Claro. Eres Jimena, eres Jimena, eres Es que el hombre es un comenzar y un desarrollo, claro. y es así, todos los días uno cambia, va creciendo. Pero sí, Miriam Nebet, tenemos que encontrar en este país como cauces que nos unan. Claro que sí. Que a la juventud les diga algo, que penetre en su generosidad, en su compromiso. Hay muchas cosas positivas que existen a nuestro alrededor, pero vuelvo a repetir, esos cauces a veces están obstaculizados por otros intereses. Estamos viviendo un momento un poquito complejo, un poquito así de cierta inseguridad o de no estar bien asentados, buscando. Yo creo que estamos en búsqueda de algo que sirva para Nicaragua, para el futuro de Nicaragua, en búsqueda de algo, sí, de quien sea. Pero para mí es muy importante, padre Arrien y doctora Arrien, decirle a la juventud que no pierda la esperanza, claro. Que tenemos que tener una tremenda fe. Cuando yo veo a la juventud desanimada, es generalmente porque no conocemos a Dios. Ajá. Si nosotros tenemos a Dios y creemos y confiamos, yo sé que vamos para adelante. Así es. Yo sé que todas las situaciones. Entonces, nos esperan un segundo, ustedes se sientan frente a nosotros, no se muevan, porque al regresar quiero que usted, padre Arrien, doctora Arrien, quiero que nos cuente sobre las festividades de los 50 años de fundada la UCA. Perfectamente. Ya regresamos. Sin tetas no hay paraíso. El próximo lunes a las 9 de la noche. Pero están investigando algo, ¿no? Claro que lo hacemos, señora, pero no es fácil encontrar a quienes lo hicieron. Estaba solo en el coche y desde otro coche le dispararon. Así es, pero no hay testigos, nadie sabe quién pudo hacerlo. Pobrecito. Y todo por culpa de esa correa que se rompió, eso del coche. Un momento, ¿cómo sabe que se rompió la correa del coche? Nadie ha dado esa información. ¡Manuel estaba loco! Por eso ha terminado así. No vais a poder conmigo. ¿Lo hiciste tú? Sí. Ordené que lo mataran porque si no me habría matado él a mí. ¿Estarás contenta? ¿Estás contenta? ¿Estás contenta de la mierda de familia que has criado? ¡Te lo debo todo a ti! ¡Todo te lo debo a ti! El próximo lunes a las 9 de la noche, Sin tetas no hay paraíso. Por Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense. Queridísimos televidentes, gracias por continuar con nosotras. Entonces, estamos conversando con una personalidad de la cual yo me siento tan orgullosa. Se trata del doctor Juan Bautista Arrien, rector de la Universidad Católica de Nicaragua, de Centroamérica, que en este momento está cumpliendo 50 años de fundada. Así es. Y con ese motivo lo hemos invitado. También les quiero contar, aunque ustedes ya lo saben, que el doctor Arrien es un gran futbolista, es un gran deportista y además ha sido nombrado, le han dado el nombre de hijo directo de la patria, el hijo directo de Managua y de Nicaragua. Y de Nicaragua, si lo que usted ha hecho es gigante. Tenemos que reconocerlo. Y lo reconocen porque usted es queridísimo. Sí. Queridísimo en este país. Y a mí me encanta, mamá, recordar que la UCA tiene por primera vez una rectora mujer, mi amadísima doctora Mayra Luz Pérez Díaz, que también fue de nuestra época cuando usted era rector de la UCA. Ella me dio a mí la clase de teoría del cine, una mujer extraordinariamente inteligente. Es verdad.
bella por dentro, bella por fuera, y es un reconocimiento para los jesuitas. Claro que sí, tener claro a una que mujer sí. rectora. Sí, de su alma Y un mater. montón de mujeres de mi edad que fueron por primera vez a la universidad. Por supuesto. Incluso yo entré a la UCA. Y Sí. Pero lo que pasa es que yo nunca me bachilleré. Y entonces Ni ustedes no tiempo, llevan que ni hacer conmigo porque yo llegaba diario a la UCA. Pero yo me quiero matricular en periodismo, en comunicación. ¿Y cómo hacemos? Bueno, pues vamos a tener que falsificar el título de... Ahora me lo darían por tercera edad. Así es, así es. A ver, cuéntenos de las celebraciones. Bueno, mire, realmente cumplir 50 años es siempre altamente satisfactorio, porque detrás de esos 50 años hay tanta vida, hay tanta ilusión, hay tanto sufrimiento, hay tanto éxito, hay tanta dificultad, hay tantos problemas. Es algo sumamente complejo, que es como una gran madeja, que quienes la hemos vivido, pues la llevamos muy dentro, y efectivamente vivir, sentir que ahora, en ocasión de los 50 años, a una serie de personas nos otorgaron la medalla 50 aniversario, ¿no? A una serie de personas, entre ellas a mí. En fin, son momentos sumamente agradables. Emocionantes. Sí. Ahora, la UCA, como saben ustedes, comenzó en Managua, ahí cerca del Margot, en una casita relativamente pequeña. Comenzamos con unos 300 alumnos. Se fundó el año 60, pero comenzó a funcionar el 16 de junio del año 61. O sea, hubo un año de preparación, etcétera, pero las clases propiamente comenzaron en el año 61. El año 63 se trasladó al actual campus, y poco después de haberse trasladado ahí, yo llegué a la UCA, aunque ya de antemano estaba determinado a llegar a la UCA, porque como yo estuve en el Colegio Centroamérica, la gente me conocía, tuve relativo éxito en mi trato con los muchachos, deportista, joven, atleta, y eso atraía. Entonces el padre Palé, que fue el fundador, digamos, con querido, con muy Alberto recordado. Chamorro, José Joaquín Cuadra, etcétera, ¿no? Personalidades. Alberto Chamorro, a quien saludamos desde aquí con amor. Se las tenemos, personalidades que las tenemos realmente muy dentro. El padre Palé dijo enseguida, bueno, este hombre está estudiando en Innsbruck, Austria, después un poco en Alemania, completando la teología. Yo ya tenía un doctorado en filosofía, completé estudios de filosofía, pero orientados a la filosofía del hombre. Entonces dijo, no, a ese hombre, antes de que me lo destinen a otro lado, lo voy a capturar. Y efectivamente yo estaba en la nómina de la UCA antes de venir a la UCA. ¡Magnífico! Para gran felicidad mía. De nosotros, entonces de Nicaragua. Llegué pues el año ya en el curso 64, ya estaba dentro de la UCA. Y después de eso, pues tuvimos que vivir, y tú eres parte de eso, usted también, doña Ebe, Miriam Ebe, también es parte de la UCA, por el afecto, por su hija, en fin, por aquellos programas a los que se refería ustedes la me UCA. Ayudaban a hacer ese programa, una y mil veces me ayudaron. También es parte del cincuentenario de la UCA. Sí, así lo siento yo. Sí, y la UCA ha vivido pues una serie de etapas, pudiéramos decir, una etapa de construcción, una etapa de identidad, ¿no?, que fueron los primeros años, de juventud, pudiéramos decir, ¿no?, juventud con grandes ideas, porque el padre Palé tenía una serie de ideas extraordinarias, pero también conflictiva, porque en la juventud también hay conflictos, ¿no? Hubo conflictos, conflictiva por cuanto los estudiantes no se exigían y que exigían participar, etcétera, ¿no? Y tenían también otros intereses relacionados con el cambio político, etcétera, etcétera. Pero bueno, fue un aprendizaje interesantísimo. Ese periodo, ese gran periodo de los 10 primeros años, la UCA fue desarrollándose académicamente, fue ampliando ofertando su cobertura, ofertando más carreras, teniendo profesores extraordinarios, muy buenos profesores, extraordinarios, en fin, profesores. Después hubo otro periodo
el periodo, digamos, después de todos esos conflictos de asentamiento, un periodo de profundidad, un periodo de consolidación, diríamos, de lo anterior, porque valía mucho, pero ya empezar a visualizar un poquito el futuro. Es cuando llegó de rector el padre Arturo Divar, que estaba en Guatemala, y un hombre muy sereno, un hombre tranquilo, bien preparado. Fue rector del hispanoamericano, latinoamericano en Roma. O sea, es un hombre, era un hombre, y era rector de la Universidad de Guatemala. Y él vino y efectivamente creó una especie de espacio, diríamos, de tranquilidad, de paz, etcétera, pero empezó a profundizar ya en lo académico. Yo en ese tiempo, por una serie de razones, como saben ustedes, como bueno o como malo, yo fui expulsado de este país. Sí. Por el general. Sí. Bueno, pero curiosamente... Por haber protegido a la juventud del campo universitario. Así es. Y eso estamos un montón de gente viva gracias a los esfuerzos suyos. Efectivamente fue un canto al amor, a la vida, a la patria, como usted protegió la independencia, la soberanía universitaria. Pues, extraordinario. Curiosamente... Por eso es que se le ama a usted aquí en Nicaragua. ¿Cómo protegió a la juventud? Claro. Por eso, diríamos, después del exilio, aproveché a estudiar en Alcalá de Henares, porque era lógico tener un espacio ahí disponible y no aprovecharlo, pues. Claro. Entonces, cuando el rector iba a ser nombrado rector, él no aceptaba las rectorías y yo no volvía como su vicerrector, porque yo fui al exilio como vicerrector. Yo fui el primer vicerrector académico de la UCA con el padre Palé. Yo fui vicerrector, ¿no? Qué lindo. Bueno, entonces regresé, estaba ahí trabajando y me dicen, bueno, hay que trasladar la UCA allá al kilómetro 18 de la carretera, 17 de la carretera Masaya. Tenemos que hacer un nuevo plan de la UCA, ¿no? Porque este terreno está en una beta sísmica, Sí. etcétera, ¿no? Entonces yo les dije, bueno, pero eso de hacer un nuevo diseño de una universidad, aprovechando todos digamos, las innovaciones de gestión académicas, etcétera, que existían en distintas universidades nuevas, pero muy bollantes. Entonces dije yo no tengo capacidad para eso, yo he estudiado algo, sé algo, entonces déjeme preparar. Entonces le dije, bueno, me dijo la Junta de Directores, haga un plan. Bueno, le dije, primero quiero ir al INCAE. Fui al INCAE. ¡Qué belleza! ¿Sabe por qué? Porque efectivamente yo necesitaba una mentalidad, no solo filosófica, sino una mentalidad ¿De administrador? De administrador. Claro. Una mentalidad que Claro. manejara tal. Me vino muy bien y a raíz de eso y del terremoto tuve ocasión de ir a Estados Unidos, a Boston University, donde estudié educación. Estuve a punto de sacar el doctorado, pero me llamaron para ser rector. Entonces regresé, era hijo de obediencia. Claro, tenía los votos de la obediencia. O sea, saqué un CHDS que se llama, ¿no? O sea, lo único que faltaba era presentar la tesis. No la pude porque ya como rector, pero escribí un libro, Nicaragua en la educación. O sea, cómo visualizaba yo a Nicaragua desde la educación, que era pues mi tesis, ¿no? ¡Qué lindo! Regresé a Nicaragua, me hicieron rector, ahí tuve que vivir todas estas vicisitudes muy creativas, muy así, a mí me ha dejado una gran riqueza. Después tomé otra decisión, ¿no? La decisión por una serie de razones personales, etc. Tomé la decisión de no abandonar, sino de retirarme, porque yo sigo siendo jesuita. Por supuesto. En todo sentido, en todos mis valores, en todo esto. Y así continuó mi vida. Una alianza con Dios que la va a tener siempre. Estuve siempre. en la revolución, no digamos, diríamos comprometido con la educación. Fui el director general de Planificación y Desarrollo Educativo, tenía a mi cargo con otras personas el proyecto educativo de la revolución, que comenzó con la Cruzada Nacional de Alfabetización, pero después supuso
cambios importantísimos. Estuve hasta el cambio de gobierno, con el triunfo de doña Violeta. Estuve sirviendo en el Ministerio de Educación, estuve sirviendo al país, a la patria. Y curiosamente, pues, doña Violeta, yo era secretario permanente de la Comisión de UNESCO. Doña Violeta me ratificó porque me quería mucho, doña Violeta. Y yo, aprovechamos para saludarla, doña Violeta Barrios del Chamorro. Y para decirle que lo que usted ha hecho es una gesta formidable, y nosotros desde aquí le decimos chapó, como dicen los franceses, nos quitamos el sombrero ante usted. Sí, a través de Ernesto Leal, que era el ministro de Relaciones Exteriores, sí. Me dieron incluso un pasaporte diplomático, o sea, y desde entonces los siguientes presidentes, el presidente alemán me ratificó, el presidente Enrique Bolaños, desde luego el presidente Daniel Ortega, que entre paréntesis debo decirle que fue alumno mío en la UCA. También. Él comenzó la carrera de Derecho, estuvo solo un semestre, un año diríamos, ¿no? Después ya sus caminos fueron los propios de él, ¿no? Entonces, me parece que desde entonces ya he seguido con la UNESCO, me he integrado a la UCA porque el padre Jerez me llamó a colaborar con la UCA y el padre Javier Gorostiaga de manera muy personal me hizo como un poco asesor de él. Entonces, toda mi vida está relacionada con la UCA. Claro. Díganos qué mensaje le decimos a los jóvenes y a las jóvenes. Bueno, mira, el mensaje, que sean auténticos, que no dejen de ser jóvenes, que sigan soñando, que sigan trabajando, que sigan preparándose, que les llegará el momento de hacer algo. Y hacer algo no significa solo crear, que es lo interesante. Hacer algo significa también compartir, significa aportar, significa sacrificarse. Y todo ello es que la juventud tiene la perspectiva del futuro, por lo tanto tienen que ver al presente desde el futuro. Así y eso es interesantísimo, claro. ¿no? Y el futuro yo creo que se visualiza optimista. Yo sigo siendo telleriano en la evolución. La evolución, Miriam Ebé y Jimena, yo creo que siempre va hacia lo mejor. Totalmente de acuerdo. Otra cosa son las mismas dificultades que tuvo la evolución hasta llegar de la materia a la vida, de la vida hasta el ser humano, ¿no? Toda la evolución fue esfuerzos. A la vera del camino quedaron muchísimas otras especies que podían, pero llegamos a ser humanos. Lo que somos. Y ahora somos esto, ¿no? Sí. Así mismo pues pasa con la patria, así mismo pasa con una universidad, etcétera, pero siempre va hacia lo mejor. El mundo está mejor, aunque parece que está muy mal, en comparación con antes, yo creo que está mejor. Qué lindo. Queremos agradecerle profundamente, doctora Rien. Sí. Qué felicidad para Miriam Ebé y para Jimena, las dos generaciones, de que usted haya compartido este rato con las dos generaciones, con Locura Azul. Como comparte a diario usted en Nicaragua. Nos encanta haberlo tenido acá, y ustedes no se vayan, ya regresamos en un segundo con muchísimo más Con Locura Azul. Vamos a tener a un periodista, dueño de una voz extraordinaria, al señor Eduardo López Mesa. Ya regresamos.